En el marco del Día Mundial Sin Fumar o Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año, hoy vamos a hablar sobre justamente este tema, el tabaco, lo que nos deja. Digo, hay un video famoso, viralísimo, donde van saliendo una serie de médicos de un congreso y le preguntan, ¿qué es lo que tú nunca harías considerando el tema de la salud? Y lo que contestan todos inevitablemente es fumar. ¿Por qué? Hoy lo vamos a aprender desde la voz de un experto en la materia, como lo es el doctor José Manuel Mier Odriozola, cirujano certificado en cirugía robótica de tórax. Ha realizado miles de procedimientos en cirugía de tórax, incluido trasplantes de pulmón, fundador y director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, instalado dentro de uno de los mejores hospitales del país, conferencista internacional, experto en cáncer de pulmón. Doctor Mier, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio, a sus órdenes. ¿De dónde partimos para hablar del tabaquismo? Y pues, doctor, finalmente los males que nos deja a la salud de quienes pues tienen ese, tienen ese, pues, ¿qué vamos a decir? Es una adicción. ¿Qué es? ¿Por ahí podríamos empezar? Pues mira, sí, el tabaco definitivamente es una adicción que genera la nicotina. Hay 9 millones de defunciones anuales alrededor del mundo y las tres causas de muerte más importantes en el planeta, en este orden, son las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y los cánceres en todos sus tipos. En la génesis de estas tres causas de muerte, en la génesis de las tres está el tabaco. Sin duda ninguna, el tabaco se ha convertido en la causa prevenible número 1 del planeta, 9 millones de muertos. Esto es un drama para los que nos dedicamos, sobre todo, en mi caso, al cáncer de pulmón. Es un drama, ¿por qué? Porque los pacientes, cuando llegan conmigo, el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores. Y además de decirles la terrible noticia de su diagnóstico, la segunda mala noticia que les tenemos que decir es que tienen que dejar de fumar. Entonces, es un drama que vivimos los especialistas de esta área cada día. En algún momento de la historia del tabaco, doctor, se habló de la cantidad, es decir, hasta dónde, hasta cuándo. En las viejas películas de los 50 lo ponían incluso como algo positivo. Evidentemente esto se ha desmentido. ¿Qué podemos decirle al público respecto a la cantidad? Pues es que yo fumo poquito, doctor, entonces no, pues la verdad no creo que me afecte, es muy poquito lo que yo le entro. Claro, mira, definitivamente contra más se fuma es peor, ¿verdad? Porque cualquier sustancia tóxica que tú introduzcas en tu organismo, pues contra mayor sea la cantidad, más perjuicio realiza. Pero lo que le podemos decir a nuestra audiencia es que fumar no es bueno, de ninguna manera y en ninguna cantidad. El tabaco, aunque fumen 2, 3 cigarros al día, tarde o temprano, te la va a cobrar. Si no es en el corazón, será en los riñones, si no incluso en la piel, si no en un cáncer, sino en tu desempeño respiratorio. Es decir, fumar no es bueno, es un hábito absolutamente dañino para la salud. Y si bien en este momento evidentemente nos enfocamos mucho en cáncer de pulmón porque sería lo primero, tengo entendido, doctor, que hay referencias que el tabaco también desencadena el cáncer cánceres de otros tipos. Sin ninguna duda, como te decía, en la génesis de todos los cánceres está el tabaco. Por supuesto el pulmón, porque es el que mayor mortalidad representa hoy en el mundo. Pensemos que el 18% de todos los pacientes que se mueren de cáncer en la Tierra al año, el 18% mueren de cáncer de pulmón. Es decir, en mortalidad es el cáncer número 1. Y sin duda, si el tabaco, si el cigarrillo combustible como lo conocemos no existiera, sería una enfermedad realmente rara. Nosotros podemos revisar los anales y los libros de medicina, por ejemplo, de finales del siglo XIX, y el cáncer de pulmón aparecía como enfermedad rara. ¿Por qué? Porque el cigarrillo, tal y como lo conocemos hoy, no se había industrializado en ese entonces. Es por tanto que el cigarrillo, tal y como lo conocemos, debería de desaparecer. La tendencia mundial es que así sea. Todos los cigarrillos actuales, los mayores productores de tabaco del mundo, los países más industrializados están migrando a sus fumadores a otro tipo de hábitos, y sin ninguna duda, pues el cigarrillo es el enemigo a combatir. Es diferente si es fumado, así es el que
muchos acostumbrábamos ver, por ejemplo, en el béisbol masticándolo, doctor. Sí, mira, el tabaco masticado tampoco es del todo bueno, sin ninguna duda es mejor que el cigarrillo convencional. ¿Por qué? Porque el tabaco per se no es tan malo, el problema es la combustión del mismo. Cuando se quema el tabaco se genera un humo que tiene 7,000 sustancias tóxicas, de las cuales al menos 75 producen cáncer. Dentro de esas son de las que nos ocasionan el cáncer de pulmón. El tabaco masticado o el tabaco, por ejemplo, el snus famoso que usan en los países nórdicos, es un tabaco que no se quema. Cuando el tabaco no se quema, produce muchísimos menos daños al organismo. Es la combustión, insisto, la combustión del mismo lo que genera el mayor grado de maldad del tabaco. Y bueno, a riesgo de ser un poco redundante, doctor, ya ve que pues también hay un grupo de consumidores, por ejemplo, no de cigarro, dicen, bueno, yo no fumo cigarro, yo fumo puro, y el puro no le das el golpe. ¿Qué le podríamos decir a ellos? Que se equivocan. O sea, todo tabaco que se queme, todo tabaco que tenga combustión, genera todas estas partículas que te acabo de decir. La diferencia entre el fumador de puro y el de cigarrillo es muy sencilla. El fumador de puro, al no darle el golpe, probablemente no le llegue hasta los pulmones. Pero el fumador de puro, cuando inhala, tiene que inhalar con mayor potencia. ¿Por qué? Porque el poro del tabaco, el poro que forra el cilindro del puro, es mucho más abierto que el cilindro de papel que tiene el cigarro. De tal manera que para tú jalar una calada en un puro, tienes que jalar con mayor potencia. Entonces la cantidad de sustancias tóxicas, si bien no alcanzan a llegar a los pulmones, se quedan en la boca, en la lengua, en el paladar, en los labios. Es por eso que el fumador de puro tiende a tener mayor cáncer en la cavidad oral que el fumador de cigarrillos. Pero es igualmente de malo. Todo lo que se queme, todo el tabaco que se queme es malo. Perfectamente entendido. Ahora, usted como experto en salud y especialista en esta materia en específico, doctor Mier, ¿qué ve que está pasando con la industria del tabaco? ¿Por qué, sobre todo, se habla tanto de que a pesar de los cambios que ha habido en materia legislativa en algunos países, siguen buscando a los consumidores más jóvenes? ¿Por qué se habla ahora no solamente de niños y jóvenes, sino sobre todo de un asunto de género que como que se están enfocando más en las niñas, pareciera? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta industria en el mundo? Mira, la industria del tabaco, como cualquier otra industria que quiera crecer y darle dividendos a sus accionistas, pues tiene que buscar la manera de abrir mercado. Esto, aunque suene lógico, algunas veces es un poco perverso. Y realmente en México lo estamos viendo. Los niños y niñas de nuestro país están empezando a fumar a los 9, 10 años. Sobre todo son las mujeres las que vemos en tendencia a la alza en México. A pesar de que en México se han firmado diferentes acuerdos con la Organización Mundial de la Salud para dejar de fumar, el convenio marco para el control del tabaco que tiene México firmado hace más de 10 años, no ha logrado disminuir el tabaquismo, al contrario, ha aumentado. Cuando, te pongo un ejemplo, cuando Enrique Peña Nieto entró de presidente, en México fumaba el 16% de la población adulta, hoy en día fuma el 18%. Es decir, las medidas tomadas por el gobierno no han surtido efecto. Entonces eso nos preocupa mucho. Entonces nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es intentar educar e informar a nuestra comunidad. Y lo que les puedo decir es que se tienen que revisar. Si están fumando, si siguen fumando, se tienen que revisar. Hoy en día para el cáncer de pulmón tenemos chequeos médicos para prevenir el cáncer de pulmón. Recuerden que el cáncer de pulmón es curable cuando se detecta a tiempo, cuando se detecta en etapa 1. El cáncer de pulmón tiene 4 etapas, de la 1 a la 4, y es la 1 la curable. Nosotros nos dedicamos a eso, hacemos una tomografía anual a todos los mayores de 50 años y fumadores de más de 30 paquetes año y detectamos los cánceres en etapa temprana. 95% de probabilidad de curación cuando los detectamos en esta etapa. Entonces yo animo a la gente que nos está escuchando y es fumadora a que acudan con su especialista, que se hagan una tomografía para poder paliar los daños que el tabaco hayan provocado en ellos. Pero evidentemente van a tener que dejar de fumar y eso, hablando de adicciones, doctor, debe ser muy complicado para pues la mayoría de quienes están en esa condición. Es totalmente cierto lo que dices. Nosotros sabemos que hoy en día con la terapia trimodal, que es el gold estándar, lo mejor para dejar de fumar, es decir, terapia farmacológica con pastillas, sustitutiva con parches o chicles de nicotina y psicología,
aproximadamente van a dejar de fumar entre el 7 y el 10%. Es un resultado absolutamente miserable, porque el 90% de nuestros pacientes seguirán fumando. Ese es el drama. Es por ello que yo invito a la gente, insisto, a que se cuiden, que se hagan su chequeo anual. Si son grandes fumadores, que acudan con el neumólogo o con el cirujano de tórax y que busquen ayuda para dejar de fumar. Créeme que hoy en día tenemos algunas formas de incentivar, de ayudar a nuestros pacientes para que lo consigan. Y bueno, la detección a tiempo, clave como en muchos temas de salud. Doctor, no podemos despedirlo sin preguntarle de esto que está sobre todo en el sector más joven, y es el vapeo. Esto de vapear, ¿desde qué perspectiva verlo? O sea, ¿cuál es la correcta perspectiva, que debe ser la de salud, sí, para verlo? La correcta perspectiva es la que tienen los países industrializados del mundo: Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea. Esa es la correcta perspectiva. Es decir, regular los productos para que sean seguros para el consumo de las personas e indicárselo exclusivamente a los fumadores adultos que no han querido o que no han podido dejar de fumar. Estudios muy serios de Harvard, del Royal College of Physicians, del King College, etcétera, han demostrado que el cigarro electrónico ayuda a dejar de fumar. Sí sirve. El problema en México es que pues no está regulado, hay muchísimo mercado negro, los líquidos vienen adulterados y por lo tanto pues eso pone en riesgo a nuestra población. Insisto, el tabaco electrónico bien regulado y bien indicado tiene un potencial de beneficio muy alto. Para terapia, es lo que estoy entendiendo, para ayudar. Exacto, para fumadores adultos que no quieren o no han podido dejar de fumar. Jamás, nunca para adolescentes y niños. Sí, porque mucho se ha hablado, doctor, y con esto pudiéramos comenzar a cerrar la plática. Al principio se hablaba de que el vapeo en los jóvenes pues no era tabaco, le ponían otras cosas, que de saborcito y que el vaporcito y que X cantidad de cosas, que no era dañino. A los pocos años sabemos que no es tan cerrado como eso. Mira, cuando estos productos pasan por un organismo de certificación apropiado, como la FDA o como el CE en Europa o como la Administración de Medicamentos de Japón, los productos llegan al mercado siendo seguros y entonces cumplen su cometido, que es pues intentar que los adultos dejen de fumar. Cuando esto no ocurre, cuando tenemos una COFEPRIS cerrada a la regulación, cuando tenemos un gobierno que abre el mercado negro, pues corremos el riesgo de que lleguen productos completamente adulterados que no sabemos dónde, ni cómo, ni con qué se fabricaron, y eso evidentemente pone en grave riesgo la salud de nuestra comunidad. Entonces yo le diría a la gente que busquen, el que quiera fumar cigarro electrónico, sea adulto y quiera dejar de fumar, lo haga en tiendas especializadas para que el producto pues sea de la mejor calidad posible. Y con la asesoría de un experto en salud, creo que sin duda, espero no equivocarme al decir eso, doctor. Así es, porque la cantidad de nicotina que traen estos dispositivos puede ser muy alta o intermedia o baja. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tabaco que fume ese sujeto, pues nosotros le prescribimos la cantidad de nicotina en un dispositivo electrónico para perseguir que pierda la dependencia y que posteriormente pues deje el hábito por completo, y así evitar enfermedades como, pues por ejemplo, el cáncer de pulmón, insisto. Claro. Doctor, le quiero agradecer enormemente este tiempo que nos ha dedicado. Creo que aprendimos muchísimo de esto. Desmitificamos algunas cosas que se dicen en redes. La lucha contra las fake news es constante, doctor. Usted también lo sabrá perfectamente en materia de salud. ¿Con qué podemos cerrar? A manera de mensaje final, ¿qué le podremos decir al público? Pues mira, decirle a nuestra gente que estamos a sus órdenes, que somos expertos en cáncer de pulmón y tumores de tórax, que llevamos 23 años, que fuimos el primer grupo en hacer cirugía de mínima invasión con robot en este país en 2017, y que podemos ayudarlos. El cáncer de pulmón es curable siempre que se detecte a tiempo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Buen día. Gracias a ustedes. Buenos días.
Es el doctor José Manuel Mier Odriozola, cirujano certificado en cirugía robótica de tórax. Ha realizado miles de procedimientos de esta naturaleza, incluidos trasplantes de pulmón, conferencista internacional, fundador y director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, experto en cáncer de pulmón, hablándonos del tabaquismo en el marco del Día Mundial Sin Fumar o Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año.